Buenos días, hermanos, todavía. ¿Cómo está? ¿Bien? Qué bueno. Qué bueno que tomó el tiempo, la determinación de venir a la casa del Señor y vamos a prepararnos para lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. ¿Está bien? Sí. Pues como saben, el pastor está en Constitución junto con su familia, hermano Bogdan y su familia están allá. También Jeremy anda por allá. Ayer tuvieron ronda de matrimonios con unos hermanitos de Constitución y pues hoy iban a estar allá en la reunión. ¿Sí? Oremos para que puedan llegar con bien más tarde. ¿Sí? Bueno, bien, el tema de hoy, bueno, ya los domingos estamos haciendo pausa, estamos llevando Génesis, ¿no? Pero eso la está llevando el pastor. Y el tema de hoy se titula Cuando Dios hace preguntas. ¿Sí? Cuando Dios hace preguntas. La inspiración de esta enseñanza vino cuando estaba viendo en casa de unos buenos amigos una escena de una novela, pero no se asuste, no es una novela cristiana, bueno, y no se sigue asustando, porque cuando escuchamos la palabra novela, inmediatamente pensamos en las que pasan en la tele, ¿cierto? Inmediatamente. Pero la novela es un género literario, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que los de Televisa nos hayan llenado por años de basura, ¿sí? Que es el concepto de novelas, bueno, es otro punto, es otro boleto, ¿no? Bueno, esta novela brasileña está basada en los libros de Primero y Segundo de Reyes, ¿sí? Obviamente, hay algunas cosas que le agregan historia, ¿no? Pero están muy apegadas al texto, a la palabra, ¿sí? Ahora, el ver esta serie no sustituye, ¿no? No voy a leer la palabra, voy a chutarme la novela, no, nada que ver. Pero, hago esa aclaración, ¿no? Porque luego por ahí se puede agarrar a alguien de sustituir la lectura de la palabra por la televisión. Y bueno, en uno de los capítulos hay una escena que llamó mi atención. Propiamente esa escena no está en la Biblia, pero, tranquilos, no agrede, incluso ayuda a ilustrar algo muy importante, ¿sí? David para ese tiempo ya tenía esposas, tenía 8 esposas, 8 o 9 esposas, y iba a tomar concubinas, ¿sí? Entonces, David y Natán y otras personas del reino van a dar un paseo. Y al finalizar el paseo, Natán, que es el profeta, ¿sí? Que representa la voz de Dios, la dirección de Dios, llega con David y ya están a solas ellos y le dice, oye David, empieza a hacerle unas preguntas. David, tú ya tienes esposas y ahora veo que vas a tomar concubinas. ¿Por qué? Y bueno, David, un poco nervioso, contesta, bueno, Natán, tú sabes, es costumbre de los reyes tener muchas esposas para poder tener mucha descendencia. ¿Sí? Es una costumbre. Bueno, le contesta Natán, pero David, esas costumbres no son de los reyes del pueblo de Dios, son costumbres de pueblos paganos, ¿sí? Ya que solamente Saúl y tú han sido los únicos reyes del pueblo de Dios. Pero David insiste en su respuesta. No, Natán, pues es que la descendencia, tengo que tener muchos hijos. Y insiste en ella. Y Natán le dice, ok David, te voy a traer los rollos de la ley para que medites en ellos. Y ya solamente David dice, está bien Natán. Lo que llamó mi atención de esta escena es como Natán, que representa la voz de Dios, hace preguntas claves y precisas a David. ¿Sí? Preguntas muy agudas que ponen a David a pensar y examinarse, aunque él contesta rápidamente tratando de ocultar su verdadero motivo. El verdadero motivo es que sentía una debilidad por las mujeres. Ese es el motivo por el cual David tenía muchas mujeres. Que de hecho más adelante va a tomar a Betsabé por mujer.
y cómo orquesta todo. De verdad, recientemente escuché una enseñanza sobre este pasaje, esta situación de cómo David orquesta todo para quedarse con Betsabé. De verdad, hay muchísimo tesoro solamente en esa parte de la escritura. Pero bueno, es otro tema. Entonces, David estaba siendo confrontado con su pecado, pero él creía tapar justificándose con intenciones legítimas. Oye, Natán, pues es costumbre de los reyes, ¿sí? Pero Natán, pero no del pueblo de Dios, sino los pueblos paganos, ¿sí? Entonces, esto me llevó a meditar que una de las formas más importantes, claras y directas que Dios nos habla es por medio de preguntas. El pastor Raúl Berboa lo ha mencionado en diferentes ocasiones, que a él Dios en lo personal le habla por medio de preguntas. Ahora, no es una regla, pero hay a quienes el Señor así les habla, ¿no? Ahora, tal vez sea un poco raro escuchar que Dios hace preguntas. Es probable que piense, bueno, ¿cómo Dios va a preguntar si Él lo sabe todo? Él es omnisciente. Y es correcto. Quiero que veamos una definición de la omnisciencia, que es un atributo de Dios no comunicable al ser humano. Aunque algunos crean que lo saben todo de todos, no, solamente Dios lo sabe todo. Y de hecho, este atributo nos debe de traer mucho consuelo, paz y fe en Dios. La palabra omnisciencia proviene de las palabras latinas omni con M, no con V, no se confunda. Omni, que significa todo, y la palabra escientia, que significa conocimiento. Por lo que quiere decir que Dios tiene todo el conocimiento. Una definición más general diría que Dios sabe todas las cosas reales y posibles, pasadas, presentes y futuras en un solo acto eterno. Y lo ilustraba hace un tiempo el pastor, y lo había leído también yo en algún libro, que es como si Dios tuviera 3 pantallas, ¿no? Tiene una pantalla del pasado, tiene una pantalla del presente y tiene una pantalla del futuro. Él puede ver todo. ¿Sí? Y es glorioso, ¿no? Qué impresionante. Entonces, si Dios tiene el conocimiento de todo, sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro, ¿por qué hace preguntas? Hermanos, Dios hace preguntas no porque esté buscando una respuesta en sí, ni tampoco necesita más información o algún dato que a él se le haya pasado, porque él lo sabe todo. Acabamos de leer esta definición, sino que lo hace para que pensemos, meditemos, analicemos con detenimiento y confesemos, si fuera el caso, lo que hicimos, lo que estamos haciendo o lo que estamos por hacer. Y esto lo voy a estar repitiendo a lo largo de la enseñanza. Ahora, Dios a lo largo de toda la Escritura hace diferentes tipos de preguntas a diferentes tipos de personas, dependiendo de la situación en que se encontraran. Y veremos algunas preguntas que buscan la confesión de pecado, preguntas que confrontan la incredulidad y preguntas que traen esperanza y consuelo en medio del dolor y la aflicción. Y hay muchas más preguntas, pero por tiempo solamente veremos las que esta mañana preparamos para ver. Y veamos la primera de ellas. Vayamos por favor a Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Génesis 3, versículos 8 y 9. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta que encontramos en la Escritura que Dios le hace al hombre. ¿Dónde estás tú?
Definitivamente, Dios no estaba buscando la posición geográfica de Adán. Él no estaba perdido buscando a Adán. Él quería una explicación de Adán a lo que había hecho. Porque en el momento, mis hermanos, en que el pecado entró, se rompió la relación entre Dios y el ser humano. Dios no quería su posición geográfica, su ubicación. Dios quería una confesión. Ese es el sentido de la pregunta. ¿Dónde estás? Dios estaba escudriñando el corazón de Adán. El Salmo 32, versículo 3 al 5, dice, escuche bien, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, las preguntas que Dios hace son para que salga lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón, para que nos demos cuenta la forma en cómo pensamos, y ya lo dijimos y lo seguiremos repitiendo. Las preguntas que Él hace no es porque necesite información de nosotros. Él nos formó, Él nos creó, Él nos conoce. No necesita información de nosotros. Es porque quiere que nos demos cuenta cuáles son nuestras motivaciones para hacer o no hacer lo que Él nos pide. Y ahí es una de dos. O destapa una cloaca que huele muy mal en nuestro corazón, o destapa algo así como una vela aromática. Algo que huele bien, que huele muy rico. Solamente puede destapar esas dos cosas el Señor a nuestro corazón. Y surge la pregunta, ¿qué es o qué aroma puede encontrar Dios en nuestro corazón? No me respondo, usted piénselo. Sí. Ahí mismo en Génesis 3, en el versículo 13, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pregunta sobre la pregunta. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que habían hecho? Claro que sabían lo que habían hecho. Pero ¿qué es lo que has hecho? Dios sabe lo que pasó, pero busca que la mujer responda con honestidad y confiese lo que hizo. ¿A cuántos de aquí nos gustaría escuchar esta pregunta de parte de Dios después de haber pecado? ¿Sí? Carlos, ¿qué has hecho? Y póngale su nombre. ¿Sí? Póngale su nombre. Dios lo sabe, mis hermanos, pero está dando espacio para el arrepentimiento, para la reflexión, para que pensemos detenidamente en nuestros actos. Y Proverbios capítulo 13, versículo 3 lo explica muy bien. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Y aquí es muy importante, mis hermanos, necesitamos rendir cuentas al Señor si queremos ser libres del pecado. Si queremos caminar realmente delante de Él, escuche, la confesión verbal delante del Señor traerá libertad. Y ese tiempo el pastor nos enseñaba así, ponle nombre a tu pecado. Necesitamos verbalizar lo que está pasando, lo que hemos hecho, para entender lo grave de nuestra situación. No sé si a usted le ha pasado. De hecho, es un buen ejercicio. Sobre todo si es como yo que sobrepiensa mucho las cosas.
si usted habla o escucha con su propia voz muchos de sus pensamientos, encontrará que muchos de ellos son muy absurdos, que nada que ver, que no son del todo certeros o correctos o santos. A mí me ha pasado y digo, híjole, ya que lo escucho, como que no suena tan bien, ¿no? En mi mente suena mejor que con escucharlo audiblemente, ¿sí? Y ahora, no quiero que se confunda con declarar cosas o confesar y decretar o tonterías de ese tipo. Hablo de que cuando uno escucha sus propios pensamientos, ideas, repito, a veces no son del todo correctas, o tal vez sí, bueno, cada uno lo sabe, ¿no? Pero el asunto aquí es que el pecado tiene que ser confesado, confesado delante de Dios con un corazón sincero y arrepentido para ser libres. Escuchen, mis hermanos, esto. La misericordia de Dios no inicia cuando se minimiza el pecado, comienza cuando se le nombra. Desde el Edén hasta nuestros días, el patrón es el mismo. Dios hace la pregunta y el ser humano intenta esquivarlo. Pero el costo de querer esquivarlo es mayor al de la confesión. Es decir, si preferimos ocultarlo, preferimos no ser expuestos, preferimos la posición que tal vez alguien pudiera tener a confesar el pecado y recibir la disciplina. Es mayor el costo que se paga por no confesarlo, por esquivarlo, a recibir la disciplina del Señor. La autojustificación, mis hermanos, endurece el corazón y el silencio nos mantiene estancados. Es muy evidente cuando alguien anda en pecado, lo primero que uno hace es apartarse. ¿Sí? Que nadie me vea, que nadie sepa. Algo está sucediendo. Y hermanos, el Señor da tiempo. Pregunta. Y esa pregunta puede durar semanas, puede durar meses, puede durar años. Pero el dedo sigue en el renglón, el dedo de Dios. ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasó con esto? Dios, mis hermanos, al preguntar, no trata de avergonzarnos, pregunta para liberarnos. Aquellas personas en nuestra vida que nos interesan, siempre hacemos preguntas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en esto? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Qué has hecho? Y un largo etcétera, ¿no? Esas preguntas, pues son porque nos interesan. Queremos conocerlas, queremos saber cómo están. Bueno, lo mismo pasa con el Señor. Él hace preguntas porque le interesamos, le importamos, quiere que pensemos, que nos arrepintamos. Si no, pues no pregunta nada, ¿sí? Pero el Señor no es así. El Señor nos invita a la reflexión, a meditar en nuestras acciones. Y regresando al versículo, cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? No lo hace, mis hermanos, en un sentido de reclamo o como una manera de exhibirla, como tal vez muchos pudiéramos hacerlo. El Señor va en el sentido de restaurar y que Eva tuviera clara su desobediencia. Ese es el sentido de la pregunta. ¿Cuántos, repito, tenemos o hemos escuchado esa pregunta y tal vez no hemos respondido? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Y sí, a lo mejor físicamente puede estar aquí, pero su corazón está en otro lado. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Son las primeras preguntas de Dios al hombre. Vayamos a otra pregunta que Dios hace al hombre
Y la encontramos ahí mismo en Génesis capítulo 4, versículo 9 y 10. Génesis 4, 9 y 10 dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿qué respuesta más altiva y soberbia de parte de Caín, no cree? No sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Caín, el primer asesino de la historia. Caín se decidió por la agricultura y su hermano Abel por la ganadería. Ambos, instruidos por Adán y Eva acerca del Señor, ofrecieron ofrendas de lo que ellos hacían, pero al parecer la ofrenda de Caín no le gustó al Señor, porque fue una ofrenda irrespetuosa, descuidada e inapropiada. Pero por el otro lado, la ofrenda de Abel fue agradable delante de Dios, porque Abel ofreció la mejor oveja de su rebaño. Y esto despertó en Caín una furia terrible. Y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Si lo tienen ahí, me apoyan por favor. En Génesis capítulo 4, 6, dice: Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Qué pregunta el Señor? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Cuántos corajudos sabemos por aquí? No levante la mano. Hermanos, ¿con quién estaba enojado Caín? ¿Con Abel o con Dios? ¿Por qué estaba enojado? ¿Eran los demás culpables de su enojo? ¿No? Caín era el único responsable por su descuido y desprecio por no tomar el sacrificio del Señor en serio. Y aquí, mis hermanos, tienen que prenderse las alarmas de su mente y su corazón. Porque probablemente usted esté enojado o molesta, por algo que no ha ocurrido todavía en su vida o por algo que ya ocurrió. Y tal vez lo considere injusto o que no se vale. Pero tal vez nosotros somos los culpables de ello y el Señor nos pregunta en esta mañana: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojada? Y puede ser un enojo pasivo, Sí, sí vengo a la iglesia, pero por dentro... ¿Por qué? Tenemos, mis hermanos, que examinarnos detenidamente el corazón y resolver. Porque si no resolvemos estos atorones en el corazón, puede terminar en consecuencias terribles, como a continuación lo vamos a ver. Cierro paréntesis. Sigue el versículo. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¡Qué declaración del Señor! Caín está enojado y triste, pero el único responsable es él. Y Dios le dice: pero Caín, puedes vencerlo, puedes dominar el pecado, puedes caminar con la frente en alto. Hay una salida. Vemos que Dios le ofrece la salida, pero lamentablemente Caín no pudo con el pecado. Dejó que ese enojo creciera hasta que se convirtió en ira, una ira
homicida. Y en el versículo 8 vemos el resultado final de no resolver en su corazón aquello que Dios había preguntado y advertido. Caín mata a su hermano. Por no resolver algo que Dios ya le había dicho. Hermanos, examinémonos qué cosas no hemos resuelto en nuestro corazón, porque puede terminar en consecuencias terribles. Y volviendo al versículo 9, vemos claramente que Dios sabe lo que está pasando. Él lo había cuestionado y lo había advertido. Dios no necesita información, pero da oportunidad a Caín de que lo confiese. Sin embargo, trata de esconder su pecado contestando de una manera grosera y evasiva. Sí, el orgullo del tamaño de una montaña, ¿no? La sangre de Abel clamaba desde la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia. ¿Y qué es lo que hizo Caín? Quiso taparla con tierra, como si quisiera ahogar el clamor de ella. Otra vez, Dios hace la pregunta y el hombre quiere justificarse, quiere excusarse, quiere evadir su responsabilidad. No le gusta sentirse culpable. Nada diferente a hoy en día. El ser humano, mis hermanos, no quiere hacerse responsable de nadie. Vaya, ya ni quieren tener hijos. Porque la tonta respuesta es, si apenas puedo cuidarme yo solo, ¿cómo voy a cuidar a alguien más? No quieren compromiso, no quieren responsabilidades. Bueno, ya estaba gratis, no estaba dentro del... Pero ahí va. Dios pregunta porque sabe lo que viene y quiere librar a Caín, pero no resuelve Caín. Se queda atorado y se convierte en el primer asesino de la historia. Esta misma pregunta tiene otro enfoque que no me gustaría que pasáramos por alto. Y esta pregunta nos las pudiera hacer el Señor y preguntarnos, ¿dónde está tu hermano? El que no está ahorita ahí a tu lado, el que tiene tiempo que no viene, el que anda desanimado. ¿Hemos hecho algo por procurarlos? ¿Sí? ¿Dónde está tu hermano? Qué importante es esto y me incluyo. ¿Sí? Los viernes oramos por ellos, ¿sí? Por aquellos que están pasando tiempos difíciles, pero necesitamos hacer algo más que eso. Y esta pregunta, mi hermano, sigue vigente el día de hoy. ¿Dónde está tu hermano? Veamos otra pregunta. En Génesis, capítulo 18, versículos 11 al 15. Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Este relato tenemos poco de haberlo visto, ¿sí? en la serie que está llevando el pastor de Génesis. Y encontramos una pregunta que el Señor hace y pudiera verse tal vez hasta como algo cómico o de mucho miedo. El Señor le da la promesa a Abraham y a Sara que en medio del panorama más difícil,
más complicado, por no decir imposible, el Señor hizo una promesa en medio de todo eso. Pero el Señor había dicho que iba a hacer algo y Sara se rió para sí o entre sí. Y el Señor la escucha y le pregunta a Abraham que si por qué se había reído Sara. ¿Ella qué hace? Inmediatamente lo niega y dice que tuvo miedo. Y el Señor le dice, no mientas, te has reído. O sea, otra vez, no busca la información. O sea, Él sabe lo que pasó. Sí te reíste. En otra versión, así lo dice, ¿no? Sí te reíste. Pero la pregunta que quiero destacar es la que le dice en el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios hace esa pregunta. Dios no está condenando a Sara por su temor ni incredulidad. Era algo válido. Tenía una edad avanzada, era estéril, su esposo ya anciano. O sea, era el escenario perfecto para que ocurriera absolutamente nada. ¿Cierto? Ese era el escenario de la situación de Abraham y Sara. Pero el Señor había hecho una promesa y la iba a cumplir. Y yo pregunto, ¿cree usted, hermano, que esta pregunta es para alguien de aquí hoy? ¿Cree que esta pregunta sigue vigente? Y con esto, lejos de decirle, hermanos, venga por su milagro y aquí está Dios para hacerle un milagro, nada que ver. Esta pregunta, mis hermanos, es una pregunta que nos debe de llenar de fe y de esperanza en Dios. Tal vez muchos de aquí estemos esperando una intervención de parte del Señor en algo específico, en algún familiar, en su salud, en algo que a nosotros tal vez nos parezca imposible. Usted lo sabe. Y esta pregunta, dicha por el Señor mismo, sigue vigente. Y la respuesta es obvia, es un no. ¿Sí? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Pero, ¿nosotros lo creemos? ¿Ese no es sincero? ¿O es un no lleno de muchas dudas? Y esta pregunta, hecha por el Señor mismo, no lo dice Abraham, no lo dice Sara, lo dice Dios mismo. ¿Hay algo imposible para mí? Y esta pregunta, mis hermanos, sigue vigente el día de hoy. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Podemos, con confianza, decir lo que el profeta Jeremías le dijo al Señor. Vayamos por favor a Jeremías, capítulo 32, versículo 17. Dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Como venimos diciendo, es una oración de confianza en el Señor, descansando en su voluntad. Hermanos, el poder de Dios no es el problema. El problema es si tenemos nuestra confianza en Él, sí o no. Dios no pide, otra vez, Dios no pide información, sino que quiere una rendición por parte de nosotros ante su poder. Cuando no hay más que hacer, cuando no hay con quién más acudir,
cuando nuestros recursos se acabaron, cuando agotamos toda posibilidad humana, hasta entonces vemos que Él es la única respuesta. A ese punto nos quiere llevar. A que sepamos que Él es la única respuesta, la única salida, la única solución, hasta que te desarma el Señor. Repito una vez más la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta hecha por el Señor. Veamos una pregunta más. Y me gusta mucho esta parte de la palabra, y me refiero al libro de Job. Conocemos lo acontecido con Job. No quiero detenerme en esa parte, creo que ya la mayoría lo conocemos. Durante el mayor parte del libro de Job, hablan Job y sus amigos, hasta que en el capítulo 38, el Señor toma la palabra y comienza con lo siguiente. Vayamos a Job 38:3. ¿La puedes poner en la Nueva Versión Internacional, por favor? Job 38:3. Job 38:3 dice, prepárate a hacerme frente. ¿Cómo empieza el Señor, no? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. En otra versión dice esta parte, pórtate como hombre. O sea, ¿ya hablaste? Ok, me toca a mí. ¿Estaríamos preparados para escuchar esto de parte del Señor? Solo pensarlo, imaginarlo me da miedo. Prepárate para hacerme frente. Ahora yo voy a preguntarte. Y luego continúa con una pregunta que es para dejar callado a cualquiera. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué le pudiéramos responder al Señor con una pregunta así? Nada, ¿no? ¿Y si nos atreviéramos a responder algo? Esta pregunta, mis hermanos, y ahorita vamos a llegar al enfoque de la pregunta. Otra vez, Dios no busca información. ¿Sí? Dios no busca información. Dios hace esta pregunta para ubicarnos. Pregunta para que pensemos, razonemos y meditemos en nuestras acciones. Son 4 capítulos de preguntas de Dios a Job, ¿sí? Una tras otra, ¿sí? Dios preguntando a Job. Y ahora, ¿cuál era el propósito de esto? ¿Hacerlo sentir mal? ¿Humillarlo? ¿Exhibirlo delante de todos? No, mis hermanos, el Señor no es como nosotros. Dios le hace todas estas preguntas a Job porque efectivamente Job había perdido todo, desde lo material hasta sus hijos. Por ahí dicen que a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Dios, y aquí viene la parte alentadora, hermosa de parte del Señor. Dios hace estas preguntas a Job para redireccionar su dolor y sufrimiento. Dios le hace entender a Job que él no es el centro de todo. Es cierto, hay un dolor,
y Él no es ajeno a esto. Tan así es que en el capítulo 42 vemos que Dios le da más de lo que había perdido. Pero en ese momento donde ya todos hablaron y que ahora le toca a Dios, Dios necesitaba ubicarlo. Dios necesitaba hacerlo entender, hacerlo pensar en su pequeñez, en su fragilidad como ser humano, y que Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor quiere cambiar la perspectiva de Job sobre su dolor, que era genuino, que era real, pero Dios quiere cambiar su perspectiva. Cuando mi hija Ivana estuvo muy grave en el hospital, hubo algo que nos dijeron los pastores Raúl y Rocío, y fue: Dios no es ajeno a esto. Y de verdad fue un alivio, un descanso, saber que nuestro dolor, sufrimiento y tristeza, Él la conoce. Claro que la conoce. Y como Él la conoce, no quiere decir que hará lo que yo quiero, pero sí me dará consuelo y fortaleza para afrontar la debilidad, la tristeza, el sufrimiento. Repito, Dios no estaba desestimando el dolor de Job, sino que Él tenía otros planes mayores a lo que Él había perdido. Le dio más. Y así es con nuestra vida, hermanos. Si nos tomamos del Señor, confiamos en Él, en su voluntad, y que Él no es ajeno a nuestro dolor, Él tomará todo eso y lo convertirá en algo provechoso para nosotros. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero sí sé algo, mis hermanos. Si usted y yo le pertenecemos a Dios, Él obtendrá por los medios que a Él mejor le parezcan la obediencia que Él demanda de nosotros. Repito, si usted le pertenece al Señor, Dios va a obtener de usted lo que Él quiera. Y hermanos, es mejor doblar las manitas solos y que el Señor no nos pase por el fuego de la prueba. Y es ahí, hermanos, cuando el Señor nos quiebra y, como lo dije hace un momento, nos lleva a ver que Él es la única opción. Al final, mis hermanos, Job no recibió una explicación a lo sucedido, pero sí obtuvo paz y reconoce que Él es el Dios soberano, y concluye con uno de los pasajes más hermosos de la palabra. Tal vez ya lo sepa, pero lo vamos a leer en Job capítulo 42, versículos del 1 al 5. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Dios le responde a Job con preguntas. Dios no le responde con explicaciones. En nuestra debilidad humana, mis hermanos, sería más fácil que nos dieran explicaciones en lugar de preguntas, ¿cierto? Pero Dios da preguntas. Y esas preguntas son para recordarle a Job que Él tiene el control del universo. Él creó todo, que Él lo sabe todo, Él formó todo y que claro, que conocía su dolor. Y es que, hermanos, en medio del dolor exigimos respuestas. ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué pasó? ¿No me amas? ¿Qué hice mal? Y un largo etcétera que estoy seguro que nos hemos preguntado. Porque, repito, en medio del dolor exigimos respuestas. Pero el Señor, en su sabiduría, contesta con preguntas. Porque Él ofrece algo más que respuestas. Él ofrece confianza en Él. ¿Sí estamos entendiendo cuál es el punto de las preguntas? Llevarnos a una confianza en Él. Repito, quisiéramos respuestas, pero el Señor lo cambia y nos da preguntas. Él sabe cómo tratarnos, mis hermanos. Él sabe qué darnos. Conclusión. ¿Me ayuda, César, por favor? Hay otras preguntas más que el Señor hace al ser humano a lo largo de su palabra. Sí, muchísimas más. Las preguntas de Dios, mis hermanos, están al nivel del corazón. Repito lo que he venido diciendo desde el principio y a lo largo de la enseñanza. Dios no busca información, pues sabemos que Él lo sabe todo. Él busca revelarnos lo que hay en nuestra propia mente y corazón. Nos hace pensar, nos hace meditar, nos hace ir más lentos, de tener otra perspectiva de las circunstancias de nuestra vida, y que eso el Señor es especialista. Ver nuestras situaciones desde otro ángulo, porque nuestra visión es muy limitada, pero el Señor ve todo. Las preguntas de Dios, mis hermanos, son para que tengamos claridad de mente. Y esto es clave, tener nuestros pensamientos bien ubicados. Dios, mis hermanos, Dios no se apresura en dar respuestas. Él prefiere hacernos preguntas. Porque la transformación de nuestro corazón no se da con información, comienza con humildad, en la honestidad de nuestro corazón, con la honestidad de nuestras respuestas hacia Él. Hermanos, las preguntas de Dios no expiraron cuando se las hizo a las personas que acabamos de ver en las Escrituras, sino que las preguntas de Dios siguen vigentes cada vez que abrimos su palabra. Cada versículo que usted lo siente personal, cada pasaje que lo siente tan real, esa pregunta es para usted. Estas y cada una de las preguntas que encontramos del Señor no son para buscar información ni conocimiento. Es para que confiemos y pensemos en quién es Él y que de verdad respondamos lo que hay en nuestro corazón.
Yo le pregunto, hermano, ¿está usted listo para las preguntas de Dios? ¿O qué preguntas hay que nos hemos hecho locos y no hemos respondido? Pero ¿sabe? Dios se encargará de sacarlo tarde o temprano, si no lo confiesa. Y usted sabe qué es. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, en nuestra humanidad, en nuestra débil humanidad, queremos respuestas. Queremos o incluso exigimos explicaciones de tu parte. Pero Señor, tú sabes cómo tratarnos. Tú sabes exactamente qué decirnos, qué preguntas hacer, preguntas agudas que entran al corazón y que revelan lo que hay dentro de él. Señor, si hay alguien aquí que desde hace tiempo le has preguntado algo que no ha resuelto en el corazón, te pido que nos ayudes, que tengan mis hermanos la humildad para responderte con sinceridad y confesar aquello, Señor, que tú ya lo conoces, pero buscas una rendición de nuestra parte, Señor. Señor, y las preguntas que tú nos hagas nos ayuden a ubicarnos, a ubicar el corazón, a ubicar nuestra vida, de que somos tan frágiles y que tú tienes todo el poder y la autoridad para hacer lo que tú quieras y tú nos conoces, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor, y a caminar rectamente delante de ti. Gracias, Señor, por las preguntas que nos haces, porque nos hacen pensar. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.